Buenas tardes y bienvenidos a los que nos seguís desde España y Portugal, y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina, hoy con más de 400 inscritos a este evento. Mi nombre es José Miguel del Arco, soy el director de aguasresiduales.info y damos comienzo a esta webinar de hoy dedicada a la respirometría BM de laboratorio aplicada a la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales. Para ello contamos con Emilio Serrano de Surcis, que nos expondrá todos los detalles y los beneficios del uso de la respirometría BM en la depuración de las aguas residuales de nuestras plantas. Y también hoy contamos con Joaquín Albert, de la empresa DAN. Joaquín es jefe de planta de la EDAR Font de la Pedra, en Muro de Alcoy, en Alicante, y nos mostrará un caso práctico sobre el uso de este tipo de equipo en el día a día de una depuradora. Ambas ponencias durarán en total en torno a 1 hora y a la finalización de las mismas abriremos, como siempre, una ronda de preguntas donde nos podréis dejar vuestras dudas y vuestras consultas. Recordad que para ello disponéis de una pestaña de preguntas en la parte superior derecha de la pantalla y también, por favor, indicarnos a quién va dirigida, si es posible, la pregunta. También mi compañera Tina, como siempre, estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis durante la tarde. Y sin nada más, doy paso a Emilio Serrano de Surcis. Emilio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y buenos días a todas las personas de Latinoamérica que están ahora conectadas. Bueno, ya sabéis, mi nombre es Emilio Serrano, soy copropietario de la empresa Surcis y desde hace muchos años, desde hace más de, 25 años, que soy especialista en respirometría. Surcis es una empresa que está englobada, nace de otra empresa llamada Dinco Instruments, que radicada en Barcelona, con la que se comparte infraestructura y personal. Juntos hemos trabajado desde el año 2003 desarrollando equipos, desarrollando no solamente el equipo, sino además de los analizadores de respirometría, hemos desarrollado una serie de aplicaciones. En otras palabras, nos hemos convertido en una empresa de I+D de respirometría y esas aplicaciones han ido, digamos, de alguna forma incorporándose a un potente software con lo que los respirómetros están compuestos por el analizador y el software correspondiente. En Surcis no solamente nos dedicamos a fabricar respirómetros, sino que explotamos la respirometría en toda su dimensión. Es decir, fabricamos, desarrollamos aplicaciones, lógicamente damos soporte y entrenamiento a todos nuestros clientes, sacamos nuevas, hacemos estudios de respirometría a quien nos lo solicita y colaboramos con empresas como en este caso la empresa DAM y otras empresas de microbiología con la que compartimos estudios combinados de bioindicación y respirometría. Empezamos modestamente aquí en España y poco a poco hemos ido expandiéndonos y ahora mismo pues en casi todos los países industrializados del mundo hay un respirómetro Surcis trabajando. Si os parece bien, empezamos ya con la presentación que, como el título dice, se trata de la respirometría BM, que es el trading mark que le hemos puesto a nuestro tipo de respirometría, que se aplica a la depuración biológica de las aguas residuales urbanas e industriales. El concepto general de la respirometría, para los que no están muy puestos en ello, es una tecnología que está basada en el oxígeno, en el consumo de oxígeno. Y nos permite controlar, proteger y además nos permite una serie de aplicaciones, con lo cual sabemos en todo momento qué es lo que está pasando en el proceso de depuración biológica. Hay muchos parámetros que identifican el proceso biológico de depuración
pero son parámetros físico-químicos y muchas veces se echan falta parámetros de la propia biomasa, porque en realidad es la biomasa la que está trabajando. Bueno, pues la respirometría, digamos que es como un espejo que refleja lo que le está pasando a la biomasa y cuál es el efecto que el agua residual provoca en esta biomasa. Digamos que ese es el concepto más general que tenemos en la respirometría. ¿Qué se necesita para el desarrollo de la respirometría? Se necesita fango activo, que puede ser licor mixto, recogido directamente, o fango en respiración endógena, que es en ausencia de cualquier tipo de sustrato. Muestra puede ser muchos tipos de muestra. La propia agua residual, algún compuesto químico, un vertido que queremos caracterizar o queremos saber si es tóxico, compuestos químicos que nos sirven muchas veces para referencia, compuesto orgánico, compuesto de amonio para la nitrificación y compuestos de nitrato para la desnitrificación. Y obviamente necesitamos el sistema de respirometría, que normalmente está formado por un reactor, un programa que permite programar todas las condiciones de trabajo, como son el volumen de muestra, el volumen de fango, la temperatura, el pH, la aireación. No todos los respirómetros pueden hacer esto, pero los nuestros permiten programar todo ese lote, ese conjunto de condiciones para realizar los ensayos. No solamente permite programar antes del ensayo, sino que incluso durante el ensayo podemos reprogramar cualquiera de estas condiciones. Esto es muy importante. El ordenador es donde está el software y naturalmente una capacidad de reprogramación de las condiciones, como he dicho anteriormente. ¿En qué se basa la respirometría? Bueno, pues la respirometría se basa sencillamente en medir la velocidad de consumo de oxígeno. Un proceso biológico aerobio consume oxígeno y dependiendo de la velocidad con que lo consume y sabiendo el tiempo en que, digamos, se basa esta velocidad, podemos conocer lo que llamamos la tasa de respiración. La tasa de respiración no es otra cosa que establecer un oxígeno de inicio, un oxígeno final y dividirlo por el tiempo. Eso es lo que llamamos tasa de respiración, que el concepto más generalizado es lo que llamamos el OUR, que significa el Oxygen Uptake Rate. También existen otras denominaciones, como es la RS, que es un concepto de respirometría dinámica, y también está el SOUR, que el SOUR es, digamos, cuando la tasa de respiración se identifica con los sólidos en suspensión del fango activo. Es decir, que el SOUR es el OUR dividido por los sólidos, unas veces son los volátiles y otras veces son los sólidos totales. Hay normalmente 3 tipos de respiración, que son la respiración que provoca un sustrato, la respiración endógena, que es en ausencia de sustrato, y la respiración exclusivamente referida al sustrato que las bacterias están eliminando. Por lo tanto, no voy a insistir, las combinaciones de la respirometría de laboratorio son muy variadas. Puede ser el propio licor mixto, la propia respiración endógena. Repito, la respiración endógena es la respiración de las bacterias en ausencia de sustrato. Una mezcla de muestra con fango endógeno, un compuesto estándar, una corriente o un vertido que queremos caracterizar, un compuesto químico estándar, en fin, hay una cantidad muy, muy elevada de combinaciones que se pueden realizar. A todo esto, la respirometría lo que hace es un ensayo de respirometría que se demuestra, que se visualiza a través de unas gráficas continuadas de cada uno de los parámetros y un resumen de los parámetros que se están midiendo en ese momento.
Los parámetros se pueden obtener en cada uno de los momentos en que queramos obtener el dato del ensayo. Es decir, que en cualquier momento conocemos cómo va la respirometría y podemos incluso muchas veces parar el ensayo cuando ya tenemos digamos, un diagnóstico de lo que realmente queremos. ¿Qué es lo que realmente nos permite evaluar en las medidas de respirometría? Pues la primera cosa es que la tasa de respiración es proporcional a la actividad biológica. Es decir, una actividad muy alta significa una tasa de respiración muy alta. Un aumento progresivo de la tasa de respiración es un aumento progresivo de la actividad del fango activo. Cuando no hay actividad, no hay respiración. Digamos que pasa como cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo empieza a minimizar su respiración empieza a caer, digamos que es un indicativo de que hay una inhibición de la vitalidad y entonces esto se puede traducir en una inhibición o toxicidad. Dicho todo esto, no solamente se mide la velocidad en la respirometría, se mide también la cantidad de consumo de oxígeno, porque el consumo de oxígeno, como ya sabemos, por ejemplo, con la DQO, es proporcional a la concentración de sustrato. Por lo tanto, no solamente se mide la velocidad de consumo de oxígeno, sino que además existe una relación del consumo de oxígeno global que se ha necesitado para eliminar un sustrato, con el fin de saber el nivel de contaminación orgánica o de concentración orgánica o de amonio, que también podría ser. La respirometría de laboratorio, en nuestro caso concreto, en el caso de la respirometría BM, se basa en unas cuantas parámetros. Hay muchos más parámetros que estos que hay aquí, pero los más fundamentales son estos, que son el OUR y el SOUR, que es la tasa de respiración, referida a los sólidos, y la tasa de respiración dinámica, que está referida exclusivamente al sustrato. El OUR se refiere a la respiración global, donde incluye tanto los microorganismos como los de la eliminación del sustrato, y la RS dinámica solamente incluye la respiración referida a la eliminación del sustrato. El oxígeno consumido no es un parámetro dinámico, sino que es un parámetro que nos indica la cantidad de oxígeno que se ha necesitado para eliminar un determinado sustrato. A partir del oxígeno consumido podemos calcular, y lo calcula de forma automática, el software de los respirómetros BM de Surcis, la DQO biodegradable. Luego también se puede calcular la DQO rápidamente biodegradable, que está incluida dentro de la DQO biodegradable y que se refiere a la DQO soluble, que es fácilmente asimilable. Y otro parámetro muy importante es la velocidad de eliminación de la DQO. O sea, ¿a qué velocidad se está eliminando la DQO? Que se engloba en dos parámetros que ya hablaremos posteriormente. Sabiendo la velocidad con que se elimina la DQO, nosotros podemos incluso dimensionar un proceso o un reactor biológico. ¿Para qué sirve la respirometría? Pues creo que con todo lo que he dicho queda ya más que justificado. Pero bueno, en general, una rápida valoración cualitativa y cuantitativa del proceso. Una optimización de la aireación y así fomentar el ahorro energético de la planta. La determinación de las fracciones de la DQO, porque la DQO es un concepto muy general, pero la DQO puede ser muy compleja. La caracterización del agua a tratar en función de su biodegradabilidad, detectar vertidos industriales que puedan causar efectos inhibitorios o tóxicos,
sobre la biomasa y una optimización de la eliminación del nitrógeno en los procesos de la nitrificación y desnitrificación. En definitiva, la respirometría tiene aplicaciones ilimitadas. Depende muchas veces de la formación y del uso que hagamos del respirómetro. Los respirómetros que Surcis fabrica actualmente están prácticamente aquí incluidos. Falta uno, pero que se puede englobar aquí, que es, bueno, todos utilizan un mismo software, solo que en cada software pues se cogen los parámetros y los datos de configuración específicos de cada modelo. El BMT Plus, que es un modelo que consta de 2 módulos, donde este es el módulo de atemperación, donde se programa la temperatura, y la particularidad que tiene el BMT Plus es que puede ser fácilmente transportable con un maletín diseñado específicamente para el módulo de atemperación y otro para el analizador. Los demás son respirómetros típicos de laboratorio, donde este sistema de atemperación ya está incluido dentro del propio analizador. O sea, eso es un sistema Peltier y un sistema de calefacción que permite la calefacción y la refrigeración del reactor, que son el reactor. Luego está la gama de los respirómetros dobles, los respirómetros de doble reactor, que no son más que un doble BM Evo y un doble BM Advance. Falta el modelo BM Advance Pro, que simplemente es un modelo derivado del BM Advance con la particularidad de que tiene la medición del potencial redox en continuo. De eso ya hablará Joaquín posteriormente en la aplicación que va a presentar. Luego, todos los respirómetros pueden estar dotados, si el cliente lo quiere y si lo desea, se pide aparte, un reactor específico para biopelículas. Son portadores de biomasa inmovilizada. Estos son los portadores de biomasa clásicos de los procesos MBBR o biomasa granular, y nosotros últimamente digamos que más de la mitad de los respirómetros que estamos instalando nos están pidiendo estos reactores que pueden ir acoplados directamente a cada analizador, con lo cual se quita uno y se pone el otro. Estos serían los portadores de biomasa y se llama Biomass Carrier por ponerle un nombre universal, que todo el mundo pueda hacer uso del mismo. Está formado por una jaula y que tiene una puertecita donde dentro se introducen los portadores. Las aplicaciones son las mismas que las anteriores, a las que podemos añadir, digamos, la aplicación de saber cuántos portadores de biomasa son necesarios por unidad de volumen, cosa que es un dato muy importante a la hora de hacer proyectos y a la hora de hacer instalaciones tipo MBBR. Aquí está una tabla comparativa, no me voy a extender, pero vamos, todas las medidas las hacen todos los respirómetros, todos tienen atemperación automática incluida en el propio analizador, a excepción del BMT Plus, que es el que tiene la temperatura externa y es el que es fácilmente transportable, y doble reactor, pues naturalmente son el Evo 2 y el Advance 2, medida y control del pH automática. No solamente es medida, es también control automático del pH. Están en toda la gama de modelos Advance, el Advance 2 y el Advance Pro. El redox solamente está en el Pro.
el Pro, y cada vez pues es un modelo más solicitado. Estamos estudiando de hacer un BM Advance 2 Pro, es decir, un doble reactor, pero incluyendo el sensor del redox. Las condiciones son programables antes y durante el ensayo, y todos tienen la opción de poder instalar el reactor Biomass Carrier. Las medidas automáticas pues son el oxígeno disuelto, la temperatura, y los modelos Advance, el pH, y solamente en el modelo Pro el ORP, que es el potencial redox. En todas, tanto para las medidas como para los parámetros, el equipo calcula a lo largo del ensayo el valor mínimo, el máximo, el último y el medio, cosa que muchas veces es muy útil. Existen medidas automáticas y existen parámetros automáticos. Los parámetros automáticos son el OUR, que es el OUR, la tasa de respiración, el SOUR, que ya hemos dicho lo que es. En el modo de trabajo OUR cíclico es una cadena continuada de medidas secuenciales del OUR, y en el modo de trabajo R se calcula pues, la tasa de respiración dinámica, el oxígeno consumido, la DQ biodegradable, que puede ser la DQ biodegradable o la DQ rápidamente biodegradable, dependiendo de la muestra que utilizamos, si es soluble o no es soluble, y los dos parámetros que he dicho anteriormente, que pueden ser muy importantes, insisto, muy importantes, que es la tasa de eliminación de la DQO y la tasa específica de eliminación de la DQO, que es la U dividida por los sólidos en suspensión delgada. Es decir, que los parámetros de la respirometría se encuadran en tres tipos distintos de trabajo. El modo de trabajo OUR, el OUR cíclico y el R. Bueno, todo esto es marketing, son equipos, digamos, no son complejos, son muy fáciles de utilizar y no presentan prácticamente mantenimiento. De hecho, no he hablado de ello, pero hablo ahora mismo. El sensor de oxígeno es un sensor que no necesita mantenimiento, es un sensor compacto, que tiene un gel sólido y realmente no necesita cambiar membranas, ni electrolito, ni nada. Con lo cual, prácticamente el equipo, el único mantenimiento que tiene es cambiar el difusor cada X tiempo, calcular los tubos que se vayan ensuciando, ponerle el uso y prácticamente nada más. Los modos de trabajo que hemos dicho es el OUR, ya hemos dicho antes, el OUR cíclico y el R. El OUR es una sola medida de OUR y para de contar. El OUR cíclico es una secuencia continuada de medidas OUR, uno detrás de otro, y calcula no solamente el OUR, sino calcula también el SOUR y calcula también y se puede monitorizar tanto el oxígeno como el OUR como el SOUR. Y el R, del que hemos hablado anteriormente, también se trata de un modo de trabajo en donde el reactor, a diferencia de estos dos, donde la aireación, el ensayo empieza con una aireación y luego se apaga la aireación para ver la pendiente en la caída del oxígeno, el ensayo R, la aireación permanece constante. Con ello, digamos que de alguna forma trabaja como un reactor biológico, donde no se apaga la aireación. Bueno, algunos sí, pero digamos que un reactor biológico, cuando está, digamos, ejerciendo su papel de eliminar el sustrato, necesita oxígeno. Y entonces, digamos que el modo R trabaja como un reactor biológico. Y en el modo R es donde se calculan todos los parámetros que hemos dicho anteriormente de la RS, la OC y la DQ biodegradable. El modo R es quizás el modo más exclusivo que tiene la respirometría BM de Surcis. Normalmente los respirómetros que hay en el mercado no están dotados de un modo R. Algunos sí, pero de una forma distinta. La configuración de la respirometría, pues, tiene una configuración general para todos los modos de trabajo y se puede configurar pues todo, el volumen de muestra, el de fango,
los sólidos, bueno, hay que poner el nombre, tal, la temperatura, el pH, la bomba peristáltica de recirculación, que tiene varias velocidades, y el porcentaje de aireación. Es decir, se puede programar todo y luego se puede reprogramar. El modo OR, esta es una gráfica clásica del modo OR, donde no solamente se mide el oxígeno, sino que se puede medir el desarrollo del modo OR. En el modo OR se monitorizan y se calculan el OR y el SOUR. El modo cíclico es una secuencia continuada de OR, SOUR. En cada hay una aireación, se apaga la aireación on, se apaga la aireación, y en cada bajada pues se calcula el OR y el SOUR. Se programan puntos de consigna, alto y bajo, para que, digamos, el oxígeno trabaje dentro de un umbral que está comprendido entre los puntos de consigna. Este umbral puede incluso programarse de forma, digamos, equivalente al oxígeno con que el proceso está trabajando. Es decir, que un modo cíclico podría trabajar o podía responder a veces a cómo trabaja un reactor biológico dentro de un determinado nivel de oxígeno. El modo cíclico, visto desde otro punto de vista, pues genera la gráfica OR y las gráficas del oxígeno disuelto. En el modo R, como hemos dicho antes, se genera la RS. La RS genera el oxígeno consumido por integración de las tasas de respiración, y el oxígeno consumido, a su vez, genera el cálculo automático de la DQO biodegradable, que son todo esto. Luego, a medida que transcurre la DQO biodegradable, pues el equipo nos está midiendo la tasa de utilización, que es la tasa de velocidad de eliminación de la DQO, y la específica de eliminación de la DQO biodegradable. En las unidades se puede ver que una es la tasa de eliminación de la DQO y otra es la tasa de eliminación de la DQO dividido por los sólidos. Aplicaciones, pues muchas, ¿no? Activación biológica actual, el grado de contaminación orgánica, ver cómo responde un proceso bajo unas determinadas condiciones de pH, temperatura y oxígeno, y sobre todo ver la tratabilidad del agua residual. No solamente de la tratabilidad del agua residual actual, sino una posible corriente que queramos que nos viene o que nos vaya a entrar antes de que entre en el proceso, pues podríamos querer saber si se puede tratar o no se puede tratar, o si va a ser tóxica o no. Algunas aplicaciones es la valoración primaria, es decir, si hacemos un OR del inicio y un OR del final, podemos calcular lo que llamamos un factor de carga, y este factor de carga es la división entre uno y el otro, que nos da un diagnóstico. Cuando es menor de 1, entonces puede haber una carga inhibitoria tóxica. Cuando está entre 1 y 2, hay un bajo rendimiento. Cuando está entre 2 y 5, el rendimiento es bueno y hay una carga normal. Y cuando hay una FC mayor de 5, podemos asegurar de que hay una sobrecarga. Es decir, que con dos simples ensayos de OR, que nos pueden llevar como máximo media hora, como máximo, podemos hacer ya un diagnóstico de cómo está el proceso. Un diagnóstico, naturalmente, cualitativo, no cuantitativo. La respiración endógena también nos puede decir cómo se encuentra el fango en ausencia de sustrato, con lo cual hay una tabla normalizada en que según la concentración de sólidos volátiles, pues existe un rango de respiración endógena que nos indica si la respiración endógena está en condiciones o no. Con lo cual, una respiración endógena muy baja, puede ser que haya sufrido una toxicidad o que esté, en realidad lo que está pasando es que es una concentración de biomasa efectiva muy baja. Y eso tiene que tener una explicación. Aquí solamente nos dice que la tasa efectiva es muy baja o es normal o está por encima de lo normal. También existe un parámetro que se llama el coeficiente de crecimiento o el coeficiente de rendimiento, que nos indica la cantidad de oxígeno de la DQO que va a parar al crecimiento de la biomasa heterótrofa. Este también nos indica
este coeficiente de crecimiento nos indica cómo está la biomasa. Es decir, si es capaz de asimilar el oxígeno para tener un crecimiento normal o no es capaz de tenerlo. Es un parámetro muy, muy beneficioso. Además, participa en el cálculo de la DQO biodegradable. Aquí vemos una baja, si tiene un valor por encima de 0,8, una elevada producción de fango, en rango, crecimiento normal, de 6 y 0,8, de 0,4, posible elevado índice de DQO lentamente biodegradable, baja biodegradabilidad, y cuando está por debajo de 0,4 es que existe un bajo crecimiento, incluso puede ser que el proceso haya sufrido un efecto tóxico reciente. La materia orgánica, pues una caracterización muy típica y muy importante es el del fraccionamiento de la DQO, porque claro, hablar solamente de DQO la mayor parte de las veces no nos dice nada. La DQO se subdivide en una parte que es biodegradable y una que no es biodegradable. Y dentro de la biodegradable existe la DQO rápidamente biodegradable, que es la soluble, y la lentamente biodegradable. Si la DQO-B, que es la biodegradable, tiene prácticamente el 90% de DQO lentamente biodegradable, ten por seguro de que el proceso va a tener problemas. Luego, la DQO no biodegradable, pues puede ser particulada y eso. Pero vamos, normalmente con esta parte de aquí, con toda esta parte de aquí, es suficiente. Algunos quieren rizar el rizo y quieren saber si en la no degradable, cuál es la parte no particulada y la parte soluble. Todo se puede calcular automáticamente de forma automática con el programa y con los ensayos del respirómetro. Incluso hay algunos ensayos donde un número muy importante de ensayos en donde la DQO rápidamente biodegradable se puede distinguir perfectamente que sería este área respecto a la DQO biodegradable total. Es decir, que en un mismo respirograma, se llama respirograma a la representación gráfica del ensayo, se puede ver perfectamente lo que corresponde a la DQO biodegradable y a la DQO rápidamente biodegradable. De la DQO y de la DQO biodegradable, pues decimos que cuando podemos establecer la DQO, una relación entre que la DQO biodegradable y la DQO total, nos dice que si es por encima de 0,8 muy biodegradable, si es biodegradable normal, poco biodegradable o no biodegradable. Todo depende de la relación. Es la clásica relación que muchas veces se hace cuando no se tiene la DQO biodegradable entre la DPO5 y la DQO. De alguna forma está relacionada. Pero mientras que la DPO5 no te dice que si es una DQO biodegradable o lentamente biodegradable o rápidamente biodegradable, con esto sí podemos analizar y caracterizar la DQO. Y también caracterizar el carácter biodegradable de la muestra. En la relación de nutrientes, existe una aplicación muy reciente que hemos desarrollado, en la cual, a partir de bibliografía y a partir de nuestros experimentos, vemos que existe una relación muy variable dependiendo de la edad del fango y de la I que hayamos sacado por respirometría. La edad del fango la podemos calcular a partir de las tasas de respiración de respirometría. Y la I también se calcula a partir de la respirometría. Con lo cual, dependiendo de la I, podemos saber, y a través de una gráfica similar a esta, y de la edad del fango con que el proceso está trabajando, podemos averiguar cuál sería la relación de nutrientes óptima para el proceso. Muchas veces se dice, la relación de nutrientes tiene que ser DQO, nitrógeno, fósforo, 100-5-1. Pero claro, si la DQO tiene un 50% de la DQO no es biodegradable, pues esta relación es falsa. O sea, simplemente es un dato que no nos dice absolutamente nada. Tenemos que caracterizar la DQO para saber exactamente de qué estamos hablando. Si no, nos podemos llevar muchos tipos de sorpresas.
El nitrógeno, pues existe la nitrificación, que con una simple tasa de respiración, sabiendo que cada miligramo de amonio consume 4,57 miligramos de oxígeno, pues a partir de una tasa de respiración podemos calcular la tasa de nitrificación. Es decir, con una sola tasa de respiración podemos calcular la tasa de nitrificación, que son los miligramos de amonio por litro por hora. Hay una serie de factores, que lo cual depende del oxígeno y de un factor de un coeficiente de oxígeno disuelto, pero que dependiendo del oxígeno disuelto con que esté trabajando el proceso, esta OR puede variar. De hecho, con este oxígeno disuelto variando el valor del oxígeno disuelto, podemos crear una gráfica y calcular a través de esa gráfica el oxígeno mínimo con que el proceso puede estar nitrificando y de esta manera conseguir una optimización muy importante de energía. Luego, pues esto es una gráfica típica de la variación, como la tasa de nitrificación puede ir variando a raíz de los cambios del pH. Es decir, que nosotros podemos ir monitorizando con el equipo, ir cambiando el pH, y a medida que el pH, en este caso concreto, va subiendo, vemos como la tasa de nitrificación va subiendo. De esa manera podemos optimizar cualquier proceso y podemos ver cuál es la reacción del proceso ante los cambios del pH. En la desnitrificación, bueno, pues la nitrificación, como sabemos, es un proceso anóxico. Sin embargo, pues está muy documentado y hay decenas de estudios realizados en que la tasa de consumo de oxígeno de la DQO eliminada en la desnitrificación es la misma tasa de consumo de oxígeno eliminada en el proceso aerobio. Es decir, que si hacemos un ensayo aerobio en el cual medimos la tasa de consumo de oxígeno, la de DQO biodegradable, pues sabemos que esa tasa de consumo tiene una relación de 2,86 respecto a la tasa de consumo de nitrato, que es la tasa de desnitrificación. Esto es una forma de averiguarla y está demostrado que puede funcionar. De todas formas, la mejor forma de hacerlo es a través del potencial redox, que ya Joaquín nos hablará de ello, donde aquí realmente se nos está mostrando lo que es la auténtica realidad de la desnitrificación. La desnitrificación va conjuntamente con el potencial redox, que se puede monitorizar en el modelo BM Advanced Pro, y a través de la pendiente del potencial redox podemos también calcular la tasa de desnitrificación. En eso ya Joaquín de Dam ya se extenderá más adelante. También otra aplicación importante en la desnitrificación es calcular la cantidad de DQO que es necesaria para la desnitrificación. En concreto, calculamos la DQO soluble, pero sabiendo la relación entre la DQO soluble y la DQO total, pues calcularíamos calcular la cantidad de DQO que sería necesario, y si es necesario, pues recurrir al metanol o al acetato, cualquier fuente externa de DQO que sería necesaria para la desnitrificación. Otra aplicación importante es la toxicidad. La toxicidad, hay dos tipos de toxicidad. La toxicidad que ya esté presente en la zona de depuración, o sea, que ya el fango está intoxicado, o queremos averiguar si un agua residual o un compuesto es tóxico. Si con el factor de carga, y ya hemos dicho anteriormente que midiendo el principio y el final, podemos saber si hay una toxicidad. De todas formas, también con la I y con la reacción de las tasas de respiración ya se puede presumir si hay una toxicidad ya o no en el proceso. Luego, pues está otras formas de averiguar la toxicidad, que es a raíz de un ensayo en el cual se dosifica un sustrato estándar de referencia que provoca una tasa de respiración de referencia máxima, que es la RS máxima, y cuando estamos en la tasa de respiración máxima empezamos a añadir dosis acumuladas de un sustrato
para averiguar si esta muestra es o no es tóxica. A medida que vamos acumulando, pues es posible que vaya cayendo y con lo cual podemos medir diferentes grados, diferentes porcentajes de toxicidad, que se mide respecto a la referencia por porcentaje, que es la diferencia entre la referencia y la tasa de respiración que esté alcanzando. Otra forma es la de hacer distintas mezclas y luego ver la tasa de respiración de cada una de las mezclas respecto a una de referencia, que es la que no tiene toxicidad, que es la que no tendría ningún tipo de muestra a evaluar. Y luego pues existe también la clásica versión de medir la toxicidad a través del OUR, donde todas las mezclas se llevan a un estado de respiración endógena y luego se mide la respiración endógena de cada una de ellas. Si la respiración endógena de referencia, que es la que no tiene sustrato, la tomamos como base de cálculo, vemos que los otros OURs que se sitúan por debajo de la referencia pueden tener distintos grados de toxicidad. Esta es una forma más fácil y pero no es tan precisa como la anterior. Y con esto termino la presentación y con ello doy paso a mi compañero y amigo Joaquín Albert para que dé paso a su presentación, y que es muy interesante. Adelante, Joaquín. Vale, gracias, Emilio. Bueno, buenas tardes. Soy Joaquín Albert, jefe de planta de la EDA Razón de la Pedra en Muro de Alcoy, explotada y gestionada por la UTE Sabdam. Y bueno, a mí me toca la parte práctica. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer a la empresa Surcis que me haya permitido la oportunidad de colaborar y también a aguasresiduales.info, porque se ha convertido en una plataforma de difusión indispensable para nuestro sector. Bueno, yo voy a hablar de la parte de práctica, como os he comentado, lo que sería la resolución de problemas de explotación mediante respirometría. José Miguel está... Vale, ahora sí. Vale. Comentaros que en nuestra empresa tenemos varios respirómetros, aunque de la serie BM de Surcis, aunque en Fondo de la Pedra contamos con el Avance Pro, que es sinceramente el mejor equipo que ahora mismo tiene Surcis, porque nosotros teníamos un problema serio de desnitrificación y queríamos estudiarlo en profundidad. Entonces, empiezo por el tema de la desnitrificación. Cuando estudiamos un proceso de desnitrificación en un fango activo, es indispensable, como ha comentado antes Emilio, conocer la tasa o velocidad de desnitrificación, el NUR. Nosotros, como los protocolos existentes hasta la fecha, pues consideramos que son muy teóricos y demás, pues finalmente ideamos un sistema basado en que a partir de una fuente fácilmente asimilable el nitrato y asegurando la disponibilidad de materia carbonosa, poder calcular esa tasa de nitrificación. Si una vez conozcamos esa tasa de desnitrificación del fango, ya podríamos simular las condiciones reales de trabajo del fango para comprobar si afecta o no su rendimiento. El protocolo de trabajo es sencillo, como siempre en respirometría, partimos de un fango endógeno. Para llevar un fango a estado endógeno, como ha comentado Emilio, hay que tenerlo aireando durante entre 12 y 24 horas y eso provoca que ese fango siempre tenga un oxígeno residual. Cuando lo introducimos en el interior del reactor del respirómetro, conectamos la bomba de recirculación y conectamos el agitador, el equipo empieza a medir observamos ese oxígeno medido. Y por experiencia os digo que si tuviéramos que esperar a que ese oxígeno bajase por sí mismo para llegar a una fase de anoxia, podrían pasar muchísimas horas. Entonces, nosotros lo que hacemos es añadir acetato sódico como fuente de carbono en cantidad suficiente para garantizar la eliminación de nitrato que añadiremos posteriormente y en ese momento empieza a reducirse el oxígeno. A continuación, añadimos nitrato potásico como una fuente de nitrato
fácilmente asimilable y el oxígeno continúa bajando hasta que llegamos aproximadamente a una concentración de 0,2 miligramos de oxígeno por litro, momento en el cual se detecta que una variación de pH incrementándose. En ese momento consideramos que estamos en la anoxia y que se ha iniciado la desnitrificación. En ese momento es cuando damos inicio al ensayo y a continuación sacamos una muestra de aproximadamente unos 5 mililitros de licor mezcla para determinar la concentración inicial de nitrato. Dejamos que el equipo continúe midiendo potencial reducto durante todo el ensayo hasta llegar a un punto de inflexión, que es lo que comúnmente conocemos como rodilla, y que realmente es el punto de concentración cero de nitratos. En este punto de concentración cero de nitratos sacamos una muestra porque en ese momento ya ha acabado la desnitrificación, ya pasamos a anaerobiosis. Entonces, conociendo estos datos, conociendo la concentración inicial de nitrato, la concentración final de nitrato y el tiempo que ha durado el ensayo, podemos calcular una tasa o velocidad de desnitrificación. Yo os pongo aquí un par de casos prácticos. En el primer caso es una EDA con vertidos industriales que presenta una actividad metabólica bacteriana ralentizada en la cual solamente se alcanza un NUR de 2,32 miligramos de nitrato por litro de hora. Y el ensayo ha durado 7,6 horas. En cambio, aquí tenemos otro caso. Es una planta urbana con desarrollo normal de la nitrificación, que no tiene con actividad metabólica bacteriana normal y se alcanza un NUR de 10,28 miligramos de nitrato por litro de hora en tan solo 2,35 horas. Bueno, a continuación voy a comentaros la influencia del pH en la tasa de nitrificación de un fango activo. Como ha comentado antes Emilio, los equipos BM Advance permiten controlar el pH. En este caso, bueno, todos sabemos que la influencia del pH es muy importante en la nitrificación, porque para que se dé una nitrificación normal necesitamos tener pues, una relación de cubo-nitrógeno de menor de 5, un pH comprendido entre 7,5 y 8,5, una temperatura de entre 12 y 30 grados centígrados y un oxígeno disuelto entre 1 y 3 ppm. Y, por supuesto, la ausencia de inhibidores o compuestos tóxicos. Os presento un par de casos de estudio. En el primer caso tenemos una EDAR con aireación prolongada que presentaba problemas de nitrificación, realmente no nitrificaba, y trabajaba con las siguientes condiciones. pH de 7, una temperatura de 13,9 grados, un amonio influente de 40 miligramos litro y un oxígeno disuelto de 0,5. Ahí ya teníamos varios problemas. El primer ensayo que hicimos, se hizo un ensayo R con adición de cloruro de amonio, reproduciendo las condiciones de trabajo de la EDAR, es decir, pH 7 y temperatura 13,9. No se detectó actividad. El AUR fue de 0. La tasa de nitrificación fue de 0. A continuación, realizamos otro ensayo, modificando las condiciones de trabajo y aumentando el pH hasta 7,8 y manteniendo la temperatura en 13,9. A pesar de esa temperatura baja, se empezó a detectar actividad nitrificante. Un AUR bajo, pero actividad, a fin de cuentas. Realizamos un tercer ensayo, modificando, en este caso, la temperatura y manteniendo el pH de 7 y apenas se observó actividad nitrificante. Muy ligera actividad, por lo tanto, se puede considerar prácticamente de 0. Y por último, realizamos un cuarto ensayo modificando tanto el pH como la temperatura. Y ya conseguimos una tasa de nitrificación baja, o sea, no demasiado alta, pero correcta. El software de estos equipos permite hacer una comparativa de resultados. En este caso, se puede ver los diferentes resultados obtenidos. Bueno, los ensayos que dieron prácticamente 0 apenas se observan. Pero bueno, en este caso estaba claro que el limitante era el pH. También afectaba la temperatura, pero fundamentalmente el pH y la baja concentración de oxígeno. La solución, aumentar el pH con la dosificación de hidróxido sódico y aumentar la aireación.
ya que sobre la temperatura no podemos actuar y no nos queda más que esperar a que llegue la primavera o el verano. El segundo caso que os presento es una EDAR con aireación prolongada que presenta problemas de nitrificación y trabaja también con unas condiciones de pH muy al límite, pH de 7, temperatura 21 grados. En este caso la temperatura no es limitante en absoluto, ya que está dentro del rango óptimo. Un amonio influente de 77 miligramos litro y un oxígeno disuelto de 1,19 miligramos litro. Al igual que en el anterior, hicimos un primer ensayo reproduciendo las condiciones de trabajo, pH de 7,03, temperatura 21 y se obtuvo una tasa de nitrificación de 0,73. Realizamos un segundo ensayo modificando las condiciones de trabajo, aumentamos el pH hasta 7,3 y observamos un incremento de la tasa de nitrificación. Realizamos un tercer ensayo, aumentando todavía más el pH hasta 7,6 y conseguimos duplicar la tasa de nitrificación con respecto al ensayo anterior. En este caso, hacemos una comparativa y podemos observar perfectamente cómo va incrementándose la tasa de nitrificación a medida que aumentamos el pH. En este caso, estaba claro que el factor limitante de la nitrificación era el pH. La solución adoptada en esta EDAR fue aumentar el pH con la dosificación de hidróxido sódico y se ha conseguido reducir el ratio energético de la aireación, ya que al aumentar la tasa de nitrificación, las bacterias realizan un uso más eficaz del oxígeno disponible, lo que ha permitido reducir el número de horas de aireación. Por último, os voy a hablar de la toxicidad en la nitrificación. En este caso, se nos presentó una EDAR con un problema muy serio, una EDAR con proceso de nitri-desnitri, que recibe vertidos industriales y cuya actividad nitrificante desapareció repentinamente. Lo primero que hicimos fue un análisis de toxicidad ya presente en el fango, para lo cual realizamos un ensayo R para medir la tasa de nitrificación y comprobar si existía actividad nitrificante. Comprobamos que apenas había actividad nitrificante, se ve claramente aquí que apenas hay actividad nitrificante, pero queríamos saber si esta toxicidad o inhibición también afectaba a las bacterias heterótrofas y a continuación añadimos acetato sódico para comprobar si existía actividad heterótrofa y se observó una clara respuesta al acetato, por lo que era evidente que el efecto tóxico solamente afectaba a las autótrofas. Como había que determinar el origen del vertido que nos provocó el problema y la explotación había recogido muestras de los colectores que alimentan la planta, procedimos a realizar una valoración de la toxicidad equivalente al proceso real. Lo que se hace realmente es valorar el efecto tóxico de una muestra sobre un fango activo tras un periodo de contacto entre 12 y 24 horas. Lo mantienes aireado suficientemente durante todo ese tiempo y finalmente el fango vuelve a estar en estado endógeno. La mezcla se realiza siempre con la misma relación de muestra-fango que el proceso real y siempre se prepara una muestra paralela de referencia en la que la muestra es agua destilada con la misma concentración de DQO y nitrógeno que la muestra problema. Para conseguir eso, utilizamos acetato y cloruro de amonio. Cuando procedimos a la realización de los ensayos R para medir la tasa de nitrificación, la primera muestra, la que hemos llamado muestra problema tóxica, apenas se observó actividad. En cambio, en la muestra de referencia, la actividad fue correcta. Si vemos la comparativa, apenas se observa, vemos que hay una diferencia enorme. O sea, la primera muestra del colector 1 era la que llevaba toxicidad. Hicimos lo mismo con la otra muestra del colector 2. Tanto la muestra problema como la muestra de referencia dieron tasas de nitrificación correctas. Vemos la comparativa de resultados y podemos observar que son muy, muy similares. Una vez definimos el colector que procedía al vertido, que era el colector 1, continuamos investigando por sectores hasta que dimos con la empresa causante. Pero eso fue un proceso ya más largo y como no tengo mucho más tiempo, pues hasta aquí mi intervención y muchas gracias por vuestra atención. Cuando quieras, José Miguel. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Yo creo que con la presentación de Emilio ha quedado claro
los detalles y los beneficios del uso de la respirometría, y con la exposición de Albert pues también queda clara la parte práctica del equipo en el día a día. Y bueno, vamos a dar paso a las preguntas que nos han ido dejando los asistentes de hoy. En primer lugar, Juan José Salas nos comenta, Emilio, que ¿por qué se mide la velocidad de eliminación de la DQO y no de la DBO5? Ay, disculpa, Emilio, tienes que activar el micro. Perdona, tienes que activar el micro, que lo teníamos desactivado. Ahora. ¿Vale? Sí, ¿se me oye ahora? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, contaminación orgánica es única. Hay un sustrato orgánico que se puede medir por DBO5, por DQO biodegradable. Y realmente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que se trata de un sustrato orgánico. Y lo que mide la velocidad de la DQO biodegradable es medir la realidad. Es decir, la realidad del único sustrato que se puede biodegradar. Nosotros no podemos medir la velocidad de una DBO5 porque la DBO5 tarda 5 días en averiguarse. Solamente podemos medir la velocidad de una DQO que se está degradando actualmente, ¿no? Y eso lo calcula el programa del analizador del respirómetro de forma automática. La realidad de lo que pasa en un proceso de depuración es la DQO biodegradable. Y nada más. Lo demás, la DQO es un parámetro global, pero que no sabemos qué hay dentro de la DQO, y la DBO5 es un parámetro de 5 días que se asemeja más a la DQO biodegradable, pero que no nos indica si se trata de lentamente o si se trata de rápidamente biodegradable. Por esa razón, porque es el parámetro más indicativo de la contaminación orgánica, utilizamos la velocidad de la DQO biodegradable. Perfecto, perfecto. Yo antes de continuar le quería hacer una pregunta a Joaquín, y es referente, Joaquín, a la aplicación a la que más partido le estáis sacando en DAN, según tu experiencia, de todo lo que es la respirometría de SURCI, es decir, de la toxicidad, de la DQO rápidamente biodegradable, de toda la multitud de aplicaciones que tiene la respirometría BM. ¿Cuál es la que más partido le sacáis vosotros en el día a día y cuál es la que recomiendas para los jefes de planta? Pues realmente todas las que has nombrado las hemos utilizado porque, en primer lugar, cuando caracterizas un fango, lo primero, como ha dicho antes Emilio, es calcular el load, la tasa de respiración y el crecimiento de la biomasa para saber en qué estado se encuentra ese fango. A partir de ahí, eso ya te despeja muchas dudas. Si empiezas a tener problemas en la instalación y el load o la I sub H son menores de la esperada, ya sabes que tienes problemas. A partir de ahí, ya si la planta nitrifica o no nitrifica, o incluso si tienes problemas para eliminar materia carbonosa, puede que tengas una fracción de DQO lentamente biodegradable muy importante y el equipo te permite determinar eso sin ningún problema. Por supuestísimo, luego en la nitrificación, todo el tema, las tasas de nitrificación, en función del pH, en función de temperatura, y la desnitrificación también te permite estudiarla, saber si está o no afectada y bueno, y en general es la mejor forma de reproducir un reactor biológico. La respiración. Claro, claro. Vosotros que tenéis, Joaquín, varios respirómetros divididos por distintas zonas o cómo lo tenéis distribuido. Bueno, tenemos varios respirómetros en zonas, en ubicaciones en las que se ha considerado que era importante tenerlas allí y así, como te digo, que no tiene demasiado sentido tener un equipo por planta porque claro, no tiene ningún sentido, estaría parado la mayor parte del tiempo. Sí que es interesante tener equipos repartidos a lo largo de las diferentes zonas para poder ir ensayando las plantas que presenten problemas. Claro. Mira, Emilio, nos dice Héctor Rey, que además, como sabéis, Héctor Rey es un especialista en España en el tema de simulación. Nos dice que en los simuladores de EDAR
¿se diferencia el sustrato soluble fácilmente biodegradable, una fracción de productos finales de la fermentación, acetatos, y otra fracción de sustrato orgánico fácilmente biodegradable, sin productos de fermentación? ¿Es posible obtener ambos por respirometría? Dependiendo del tratamiento, del pretratamiento que se le haga a la muestra, es decir, si se le hace simplemente filtrada o si se hace filtrada y luego decantada, se puede caracterizar distintos tipos de DQOs. Aquí hemos puesto los más generalizados, pero digamos que el respirómetro es un equipo que mide lo que le pones, ¿eh? Entonces, él ofrece la DQ biodegradable como parámetro general, pero dependiendo del tipo de muestra que se inocula en el fango, pues se calculará un tipo de DQO u otro tipo de DQO. DQO soluble, rápidamente biodegradable, DQO fermentable, DQO filtrada, en fin, hay muchos... Que como sobradamente sabes tú, Emilio, la respirometría para la gente que se dedica a la simulación le es muy necesaria y útil porque realmente obtienen muchos datos, ¿verdad? Para luego poder parametrizar el simulador. Efectivamente, y de hecho nosotros algunas veces hemos colaborado con alguna empresa donde nos ha solicitado parámetros para programas de simulación, ¿no? Existen los parámetros cinéticos, de los cuales no he hablado por no extenderme demasiado, pero vamos, los parámetros cinéticos son otra de las aplicaciones muy importantes que la respirometría puede ofrecer. Nosotros, con los equipos, ofrecemos un manual de aplicaciones donde más que un manual es un tratado de respirometría, donde aparecen todo tipo de aplicaciones, cálculos, parámetros cinéticos y en fin, es un manual que se va prácticamente actualizando cada X tiempo y que lo vamos, digamos, repartiendo entre todos los usuarios. Mira, Emilio, Fernando nos hace una pregunta muy interesante, sobre todo para la gente que está en América Latina, sobre la altitud. ¿Influyen las medidas de respirometría? Y si es así, ¿cómo se corrigen estas medidas? Y si se pueden realizar respirogramas a 4.000 metros, como puede ser el caso de alguna petara a esa altitud. Bueno, pues como sabemos, la altitud influye mucho en muchas cosas, sobre todo en el nivel de saturación de oxígeno, por ejemplo, ¿no? o en otros parámetros físico-químicos, pero digamos que el equipo se adapta a la situación actual. Digamos que el equipo trabaja donde lo pongas. Es decir, si tú tienes una situación de una altura de 3.000 metros, pues trabajará a 3.000 metros, lo único que pues tendremos que saber las condiciones físico-químicas de esa situación y programarlas de acuerdo a la situación actual. Claro, entiendo que la velocidad de las reacciones será distinta, ¿no, Emilio? Probablemente. Yo, la verdad es que no me he tropezado nunca con un caso concreto de respirometría a 3.000 metros, pero vamos, que mi lógica me dice que el equipo puede trabajar en cualquier situación. No tiene por qué. Lo único que el equipo, lo que hay que hacer es configurarlo. En cada ensayo necesita una configuración. Y esa configuración depende de las condiciones en que se está trabajando o las que se quiere trabajar. Y esas condiciones, pues si dependen de la altitud, pues habrá que programarlas de acuerdo a la altitud. Y nada más. Mira, Héctor Rey nos deja también otra pregunta referente a lo que es la simulación, Emilio, donde nos dice que por su experiencia, por mi experiencia no es posible encontrar una correlación directa entre resultados de respirometría y los valores necesarios para calibración de modelo matemático de EDAR. ¿Hasta qué punto es posible obtener una correlación de coeficientes del modelo con los resultados de respirometría? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, pero yo solamente contestaré de una forma muy llana, y es que la respirometría lo que hace es traducir la realidad.
Los parámetros que derivan de la respirometría son reales, son con los que el proceso y con los que el fango está trabajando. Los parámetros que derivan de ahí y que se calculan de la realidad son los parámetros que nosotros debemos utilizar. Si existen otros parámetros por defecto en simuladores, pues eso ahí nosotros no nos metemos en ello. También mi experiencia, en la poca experiencia que tengo sobre simuladores, he visto que hay varios simuladores en el mercado y sin embargo los valores por defecto, dependiendo de cada simulador, tiene valores por defecto muy distintos. Entonces, ¿a cuál de ellos vamos? Pues claro. La respuesta creo que tiene que globalizarse de esa forma. Trabajamos sobre la realidad, no trabajamos sobre valores predeterminados. Y nada más. Mira, Marisabel Marín nos dice, Joaquín, una pregunta. ¿Qué frecuencia o con qué frecuencia aconsejas realizar una respirometría o un fango biológico que no se detecta ningún problema? Es decir, de forma rutinaria. Pues yo creo que con realizar una caracterización quincenal sería más que suficiente. O sea, de forma quincenal para el día a día estaría más que... Yo entiendo que sí. Si no detectas ninguna anomalía en el fango y tus rendimientos se mantienen, yo creo que realizando una caracterización quincenal, hombre, sería interesante siempre, pues después de que se haya producido algún fenómeno, como puede ser unas lluvias intensas o demás, ver en qué estado se ha quedado tu fango, si todo sigue exactamente igual. Pero, si no, de forma rutinaria, cada 15 días, sin problemas. Ya aprovecho también, Joaquín, para preguntarte la de Francisco Salazar, que nos dice que qué experiencias hay en respirometría en continuo, pero yo lo ampliaría un poco más y tenía una pregunta que quería hacerte. Sabemos que tú has trabajado tanto con respirometría de BM, de laboratorio, como respirometría en continuo. ¿En qué grandes diferencias ves y para qué aconsejas el uso de cada una de estas técnicas? Vamos a ver, la respirometría BM o respirometría de laboratorio tiene aplicaciones que llegan hasta donde llegue tu imaginación, así de claro, porque puedes imaginar muchísimos tipos de ensayos y el fango endógeno te permite realizar esos ensayos. La respirometría online, o respirometría en continuo, es una herramienta muy útil para el momento, para el día a día y para el momento de tu fango, porque te permite conocer, como en nuestro caso, por ejemplo, nosotros lo tenemos instalado a la entrada del reactor y nos permite conocer qué tipo de agua nos está entrando en cada momento, si puede afectar o no puede afectar a los ensayos. En nuestro caso concreto hace 3 tipos de ensayos, que es hace una tasa de respiración, una tasa de nitrificación y una de desnitrificación. Y te da una información muy útil y muy valiosa en función del tipo de agua que está entrando, que te permite reaccionar controlando tu aislación, o incluso podrías llegar, en el caso de que tengas 2 reactores, si te entrase un vertido tóxico, por ejemplo, pues podrías llegar a cerrar uno de los reactores y preservar el otro. Entiendo que son 2 conceptos totalmente distintos, pero a la vez complementarios, ¿no? En definitiva. Sí, vamos a ver, la respirometría online está basada en respirometría. Lo que pasa es que la más exacta es la respirometría de laboratorio. La respirometría online es una respirometría que te va dando una información en continuo de, primero que nada, partes de un fango que no es endógeno. No está en estado endógeno, con lo cual eso ya es un limitante, pero aún así te permite conocer cómo va a reaccionar tu fango en función del agua que le está entrando. Claro. Mira, Emilio, Vanessa Benito nos dice que en un respirómetro con un solo reactor, para hacer un ensayo para evaluar la toxicidad de varias mezclas, por ejemplo, hay que realizar un experimento por cada mezcla y el software realiza el análisis conjunto de resultados, ¿o cómo lo haríamos? Es decir, un ensayo de toxicidad para varias mezclas. Bueno, una cosa que quedó pendiente en la presentación es que el ensayo R es un ensayo exclusivo de nuestra respirometría,
que permite hacer ensayos extremadamente rápidos. El ensayo R puede durar, desde que tú añades muestra que tasa la tasa de respiración máxima, pues unos 10, 15 minutos como máximo, ¿no? Si tenemos el ensayo OR también, pero el ensayo R es más exacto en la mayor parte de las veces. Si se trata de varias muestras, ¿Sí? A no ser que se tenga un respirómetro de doble reactor, hay que hacer un ensayo por cada una de ellas. Hay respirómetros en el mercado que son multireactor, que tienen muchos reactores, que están casi especialmente diseñados exclusivamente para la toxicidad. Nosotros hemos decidido trabajar con uno o con 2 reactores solamente, porque gracias a los ensayos que se hacen extremadamente rápidos, nos permite hacer ensayos más exactos, más precisos sobre cualquier tipo de aplicación. Pero si respondiendo a la pregunta concreta, por cada muestra hay que hacer un ensayo. Lo que pasa es que ese ensayo puede ser muy rápido. De acuerdo. Belén Elvira nos hace una pregunta que aquí vosotros creo que trabajáis bastante. Nos dice que si existen modelos de respirómetro para realizar prácticas de laboratorio de alumnos. Entiendo que vosotros sí que con las universidades estáis colaborando, estáis trabajando mucho, ¿verdad? De hecho, constantemente os publicamos noticias, Emilio, de la Universidad de Londres, de la Universidad de Arabia Saudí, en fin. De hecho, más del 50% de nuestros respirómetros están en universidades. Ya más del 50% son adquiridos por universidades. Sí, sí. El otro 50% pues es muy variado, pero vamos, existe un elevadísimo número de respirómetros que compran las universidades. Por lo tanto, en España pues hay una Universidad de Valencia, Universidad de Granada, Universidad de Oviedo, en fin, hay Universidad de Galicia, tienen respirómetros nuestros, ¿no? Y no uno, sino pues, la Universidad de Granada tiene 3 respirómetros nuestros. Y ellos principalmente, ¿para qué lo utilizan, Emilio? Pues la verdad es que lo utilizan sobre todo para investigación, ¿no? Para investigación y para sacar conclusiones sobre la tratabilidad y nuevos métodos de depuración, ¿no? Pero si se trata de hacer prácticas con un respirómetro, lo mejor es llegar a un acuerdo, pues a lo mejor con un grupo, como sea el grupo DAM, o con simplemente una universidad para hacer prácticas. También se pueden hacer prácticas en SURCIS, si se quiere. Pues claro, ahora actualmente con la situación que estamos es más difícil, ¿no? Pero también se pueden hacer si se llega al caso, ¿no? Mira, Joaquín, Manu Real nos comenta que para hacer una respirometría representativa ¿hace falta muestra del fango activo y muestra del influente a la propia depuradora? Por supuesto que sí. O sea, el fango tiene que ser el fango que se quiere estudiar. Y, por supuesto, si quieres si quieres estudiar solo el fango, en qué estado se encuentra, no hace falta muestra de ningún tipo. Puedes hacerle un ensayo de OUR, puedes hacerle una ISUBH, sin necesidad, incluso una tasa de nitrificación o desnitrificación sin necesidad de muestra. Pero si quieres estudiar esa muestra y ver fraccionar su DQO o ver si presenta algún tipo de toxicidad sobre ese fango, necesitas la muestra, claro. Claro. Emilio, nos preguntan varias personas que en qué rango de magnitud nos movemos en cuanto a precios. ¿Podrías darnos una cifra o es complicado? Es complicado, ¿no? Porque puede variar entre 12 y 40. De 12 y 40.000 euros. Sí, porque depende de los distintos modelos, ¿no? Sí, sí. Aquí nos pregunta Jorge. Si necesitan alguna cotización, si en la zona hay un distribuidor de SURCIS, se la pueden solicitar. Y si no, siempre se pueden dirigir a SURCIS directamente y ya haremos
ya lo canalizaremos de la mejor forma. Estefanía Escudero nos dice que para la IA, la IYA, recomiendas hacer varios ensayos con distintas concentraciones de cloruro de amonio para tener varios puntos y mediante una gráfica sacar la pendiente y calcular la IA antes que atenerse a un único ensayo. ¿Es así, Emilio? Bueno, eso siempre y cuando, por ejemplo, si en el caso de que sea muy variable la concentración de amonio que esté en la entrada de un biológico, pues se podría hacer así y sacar un resultado, una pendiente, y hacer un Excel. Pero si queremos las condiciones equivalentes a lo que está entrando en un proceso específico, pues lo mejor es hacer una concentración equivalente de cloruro de amonio al amonio real que está entrando a eso. Con eso sería más que suficiente, teniendo en cuenta que el cloruro de amonio suele tener 0,26 de amonio y entonces se hace la reconversión y ya está. Si se quiere hacer una pendiente, se puede hacer todo. Eso depende de lo. Pero vamos, en el caso de que exista una gran variaciones. Pero vamos, nuestra experiencia y la experiencia de Joaquín, seguro que me lo confirma también, es que lo mejor es trabajar con la entrada media de concentración de amonio que está en el influente del proceso. De acuerdo. Pero vamos, se puede hacer. Y como recomendación, pues cuanto más azúcar, más dulce. Y bueno, ya para finalizar, Emilio y Joaquín, nos dice Jorge Glasco que después de hacer ensayos de respirometría a un fango, ¿cuáles suelen ser las mejoras que se acaban realizando según los valores que se obtienen? Típica, Emilio. Pues depende de la aplicación. Pero vamos, una de las mejoras importantes es saber si el sistema de aireación, por ejemplo, es suficiente o no es suficiente. Perfecto. Entonces, a partir del oxígeno consumido y de la carga de oxígeno que está consumiéndose en el proceso, que se calcula muy rápidamente en el respirómetro, se puede saber si los kilogramos de oxígeno por día que suministra el sistema de aireación son suficientes o no. Hay una aplicación concreta que se llama el AOR, que se llama el requerimiento actual de oxígeno, que se calcula muy fácilmente por respirometría y que nos dice si el sistema de aireación es suficiente o no suficiente. Luego, pues otras aplicaciones es el dimensionamiento, si hace falta dimensionar, si se tiene suficiente aireación, si se tiene todo, pero resulta que no le da tiempo. No le da tiempo y eso también lo sabe. Ahí está la aplicación importante de la tasa de consumo de DQO. La tasa de consumo de DQO nos mide a qué velocidad está consumiendo sobre la DQO. Y si se sabe a qué velocidad, se sabe cuánto tiempo tarda. Y si se sabe cuánto tiempo tarda, sabemos si el reactor biológico tiene un dimensionamiento correcto o no lo tiene. Claro. En fin, las mejoras y que se pueden hacer son muchísimas. Y tal como ha demostrado Joaquín en su estupendo trabajo, pues se puede saber si un proceso está trabajando a un oxígeno suficiente o no está trabajando a un oxígeno suficiente o pH para que el proceso de nitrificación o de cualquier otro sustrato sea suficiente o no sea suficiente para su depuración. En fin, las aplicaciones son, inmensas, ¿no? El campo de aplicaciones es importantísimo. Como decía Joaquín, la aplicación de un equipo online es más que nada es un sistema de alerta, y el sistema de equipo de laboratorio es un sistema de análisis de lo que está pasando, de mejora y se puede incluso pues extender a aplicaciones que incluso ni nosotros mismos ahora sospechamos. Claro, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Emilio, muchas gracias a vuestra empresa Surci, gracias a Joaquín, a la empresa Dan, por este ratito que nos habéis dedicado esta tarde. Yo creo que ha quedado bastante claro
tanto lo que es la respirometría a nivel de conceptos y demás, como la parte práctica. Y sin nada más, pues agradecerle a todo el mundo que ha asistido esta tarde y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias y nos vemos pronto. Emilio. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.